Buenos días a todos. Vamos a comenzar resolviendo el problema número 20 del práctico de calor. Este es un práctico muy interesante. También tenemos una parte de laboratorio. Y en realidad tenemos dos ecuaciones, tres podríamos decir, con las cuales hay que manejarse para todo este tema. Comencemos con el enunciado. Dice que tenemos un trozo de hielo de 50 gramos que se encuentra a menos 10 grados Celsius, que se introduce en un calorímetro de 150 gramos, de manera que el hielo y el calorímetro están en equilibrio, lo cual quiere decir que la temperatura del hielo es igual a la temperatura del calorímetro. A continuación, se añaden 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. Y tenemos que calcular la temperatura de equilibrio despreciando el calor específico del calorímetro. O sea, hacemos de cuenta que el calorímetro no existe. Primero que nada, el planteo en sí del problema es uno de los más complicados. O sea, puede llegar a ser uno de los más complicados en el sentido que tenemos hielo que está a menos 10 y la cosa caliente está a 80. Bueno, sucederían cosas, tendríamos que plantear algunas ecuaciones si nosotros creemos que la temperatura de equilibrio está por debajo del punto de fusión del agua, o sea, por debajo de los cero. Si creemos que la temperatura está en equilibrio en cero, que muchas veces es lo que se da en los problemas, tendríamos que plantear otra cosa. Y si creemos que la temperatura de equilibrio está por encima de 0 grados, tendríamos que plantear otra cosa. Yo lo he resuelto leyendo más que nada el punto B, suponiendo que la temperatura de equilibrio estaba por encima de 0 grados Celsius. Entonces, primero que nada, siempre que es posible, uno hace una gráfica de cómo cambia la temperatura en función del calor transferido. Acá tenemos la temperatura del agua, de estos 100 gramos de agua que estaban inicialmente a 80, y cómo se enfría hasta una determinada temperatura. Como consecuencia del calor que entrega el agua que estaba inicialmente a 80 grados Celsius, el hielo, que está inicialmente a menos 10, sufre diversos procesos. Primero el hielo se calienta desde menos 10 hasta 0, después supongo yo con que se funde completamente, y por último supongo con que la temperatura de todo esto aumenta desde 0 hasta un valor que justamente es mi valor incógnita. Yo supongo que esto es así. Si el resultado que yo obtengo está por encima de 0 y por debajo de 80, o sea, está entre 0 y 80, quiere decir que mi planteo está bien. Si el resultado que obtengo está por encima de 80 o por debajo de 0, quiere decir que lo que yo planteé está mal y tengo que plantear otra cosa. Acá siempre es conveniente muchas veces ponerles número a cada uno de estos procesos. Yo voy a decir que este es el proceso 1, que este es el proceso 2, que este es el proceso 3 y que este es el proceso 4. Como siempre, la ecuación que tenemos para esta parte es que menos el calor que se entrega. ¿Y quién entrega calor? El que está inicialmente a mayor temperatura, el que está inicialmente caliente, menos el calor que se entrega, es igual al calor recibido. En este caso ya estamos viendo que es la suma de los calores recibidos. Entonces, menos el calor que se entrega en el proceso 4 es igual a la suma del calor que se entrega que se recibe en el proceso 1 más el calor que se recibe en el proceso 2 más el calor que se recibe en el proceso 3. El calor que se entrega en el proceso 4 es simplemente lo que llamamos calor sensible. El agua se enfría desde 80 hasta una temperatura que no sabemos. Masa del agua, el C del agua y el delta de T que corresponde al proceso 4. Después, y eso lo igualamos con la suma de Q1 más Q2 más Q3, siendo Q1 lo que le sucede al hielo en esta parte, que el hielo se calienta desde menos 10 hasta 0. Entonces, otra vez calor sensible, masa del hielo, el C del hielo, el delta de T del proceso 1, que será la temperatura final 0 menos la inicial, que es menos 10. El proceso 2 es calor latente, hay una transformación, hay una fusión, porque pasamos el hielo, agua en estado sólido, a agua en estado líquido. El proceso es una fusión. Masa del hielo por el L de fusión.
El proceso 3, otra vez calor sensible, ecuación mc delta de T, masa del hielo, el C del agua y el delta de 3 del proceso 3. Es importante que es masa del hielo porque, principio de conservación de Lavoisier, la masa se conserva. Yo tengo 50 gramos de hielo, cuando se funde son 50 gramos de agua. Por eso le sigo llamando masa del hielo, por más que ya esté en estado líquido. Pero el calor específico es el calor del agua en estado líquido. Por eso he puesto C del agua. Y el delta de T del proceso 3. Y ahora voy a reemplazar con los valores numéricos con esa recomendación que yo le hacía, que era no poner muchas veces, no poner las unidades. Masa del agua, que estamos hablando del agua caliente, que está inicialmente 80, que según el enunciado son 100 gramos. Masa del agua 100, el C del agua es 1, temperatura final no la sé, temperatura final T, menos temperatura inicial, que son los 80. Masa del hielo son los 50, por el C del hielo, que es 0,5, por el delta de T, que la temperatura final es 0, menos la temperatura inicial, que es menos 10. 0 menos 10. El proceso 2, proceso de transformación, calor latente, masa del hielo por el calor latente de fusión, 50 por 80. Y el último proceso, masa del hielo, 50 por el C del agua, que es 1, por el delta T, que es el T final, que no lo sé, que es incógnita, que yo he llamado T en la resolución, menos la temperatura inicial del proceso 3, que es 0. Y bueno, y acá ya resuelvo parte a parte. O sea, primero que nada, siempre les voy a recomendar que es como que tienen que sacar de esto un número, que acá en realidad el número es fácil porque en esta ecuación multiplica por 1. 100 por 1 es 100 y después hace propiedad distributiva. Esto no me tengo que olvidar. Bueno, acá nomás hacemos propiedad distributiva, que es muy fácil. Entonces, 100 por T menos 100T, porque acá tenemos menos. Menos 100 por T menos 100T. Menos con menos, más, por eso acaba un más. 100 por 80, 8000. 50 por 0,5 son 25 por 10. 25 por 10, 250. 50 por 80, 4000. 50 por todo esto que esté, 50 por T son 50T. Y ahora procedo a agrupar. Bueno, quizá alguien me diría, bueno, sumemos estos dos, está bien. 4000 más 250 son 4250. Este que estaba sumando se va a quedar acá nomás sumando. Y estos 4250 que estaban sumando pasan restando. Estos menos 100T que están restando pasan para el otro lado sumando. Y este 50 se queda acá nomás. Bueno, 8000 menos 4250 son 3750. Y 50 más 100 son 150. Entonces ya de ahí despejamos y calculamos cuánto vale la temperatura de equilibrio de ese sistema, que nos da 25 grados Celsius. Eso es el resultado del punto A, que es calcular la temperatura de equilibrio despreciando el calor específico del calorímetro. Ahora, el problema B, el punto B es muy interesante, porque dice que la temperatura de equilibrio observada es de menos 5 grados Celsius. Es de 5 grados Celsius menos de lo que se esperaba. O sea, que la temperatura de equilibrio real, esta es la teórica, esta es la T de equilibrio teórica. La T de equilibrio real es 5 grados por debajo de lo que se esperaba. O sea que la T de equilibrio real es de 20 grados Celsius. Esto ya no forma parte del punto A. El punto A ya terminó, ya estamos empezando como, por decirlo de alguna manera, el punto B. Y ahora tenemos que calcular con eso el calor específico del calorímetro. Ahora ya el calorímetro ya no es despreciable, por eso lo teníamos por acá. El dato del calor, la masa del calorímetro, que sabemos que es de 150 gramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, ahora tendríamos inicialmente tres cuerpos: el agua, que estaba caliente, el hielo y el calorímetro.
Cuando tenemos 3 cuerpos, ya no podemos graficar, ya no podemos hacer una gráfica como esta. Ya no podemos graficar cómo evoluciona la temperatura en función de la cantidad de calor que se intercambia. Ya no se puede hacer eso. Entonces, voy a intentar darle una idea de cómo uno podría resolverlo. Primero que nada, también quiero poner algunos valores, por lo menos un par de valores que corresponden a esto. Acá iría el valor de Q1, que sabemos que hemos calculado, sabemos que son 250 calorías. Lo que corresponde a Q2 son 4000 calorías. 4000 calorías es el calor que se intercambia para hacer este proceso, para ir de acá hasta acá. Pero sobre este eje se grafica la cantidad total entregada hasta el momento. Por lo tanto, acá el valor de Q que corresponde son los 4250. Los 4000 más los 250. Bueno, no sé cuánto vale, habría que calcular cuál es el valor acá, pero ese vendría a ser como el calor total que entrega el agua que inicialmente estaba caliente y el calor total que en definitiva recibe la masa de hielo hasta que llega hasta la temperatura de equilibrio. Pero lo interesante es que la gráfica real ya no va a ser así. La temperatura de equilibrio, que según esto es de 25 grados Celsius, la temperatura de equilibrio real es de 20. Entonces esto va a bajar un poco más. Y además se le agrega un término más. Entonces, vamos a hacerlo así. Menos el calor que entrega en el nuevo proceso 4, que yo voy a llamar proceso 4b, es igual al calor que se recibe en el proceso 1, que se mantiene inmutable, más el calor del proceso 2, que se mantiene inmutable, más el calor del nuevo proceso 3, que yo voy a llamar el 3b. ¿Por qué el nuevo proceso 3? Nuestro antiguo proceso 3 iba desde 0 hasta 25. Ahora el nuevo, como la temperatura de equilibrio real es de 20, este calor 3 irá desde 0 hasta 20 grados Celsius. Y más un calor que yo voy a llamar calor 5, que es el que le corresponde al calorímetro. Para eso lo primero que voy a hacer va a ser calcular cuánto valen estos nuevos procesos. Vamos a calcular cuánto vale cada una de esas cosas y lo vamos a traer acá. Vamos a calcular cuánto vale el 4b nuevo, que va a ser la masa del agua por el C del agua por el delta de T del proceso 4 nuevo. En realidad acá sabemos todo, únicamente hay que calcular. Sabemos que la masa del agua que teníamos originalmente, ¿dónde estamos? Se añaden 100 gramos de agua a 80. Entonces tenemos 100 gramos, era agua, y la temperatura final real es de 20, y la temperatura inicial es de 80. Bueno, entonces el 4b nuevo, cuando hagamos todos estos cálculos, fíjense, esto es menos 60 por 100, esto me va a dar menos 6000 calorías. Siempre poniendo unidades cuando damos los resultados, por más que sean parciales. Eso es lo que se entrega en el nuevo proceso. Antes era el valor que habíamos calculado antes, era hasta que la temperatura era de 25, pero la temperatura real es de 20, entonces este es el calor que de verdad entrega el agua que inicialmente estaba a 80. Calculemos también cuánto vale el Q del nuevo proceso 3. Que ahí tendremos la masa del hielo, que siguen siendo lo que tenía inicialmente, los 50 gramos, por el C del agua. Recordemos que el proceso 3 es este. Ya todo el hielo ya se pasó al estado líquido. Y el delta de T del proceso 3 nuevo, que yo llamo el 3B. Entonces, el Q, la masa del hielo, que son los 50, el C, que es el C del agua, y el delta de T, que la temperatura final real es 20, menos la inicial del proceso 3, que es 0.
Bueno, 20 por 50 no es otra cosa más que 1000 calorías. Y con esos nuevos valores ya me voy acá. Fíjense. Menos, este menos es de este menos viene acá. Ahora, Q4B vale menos 6000 calorías. Q1 ya lo habíamos calculado antes. Ese se mantiene, esos son 250. Q2 ya lo habíamos calculado antes. Esos son 4000. El nuevo Q3, que ya llamamos Q3B, son los 1000, lo acabo de calcular. Y entonces lo único que me queda a calcular es Q5. Por supuesto, toda esta parte, si sumamos todo esto, 4000 más 1000 son 5000. Estos son 5250 más Q5. Y de este lado, menos con menos más, son 6000. Bueno, entonces si despejo, me va a quedar que Q5 no es otra cosa que 6000 menos 5250. O sea que Q5 vale 750 calorías. Ya estamos ya a punto de llegar al resultado, porque recuerden que este es el calorímetro, que sabemos la masa, porque me dan de datos del enunciado 150 gramos. Y sabemos cuál es la temperatura, porque inicialmente sabemos por enunciado que estaba a menos 10, y la temperatura final va a ser la misma temperatura de todo, porque todo el sistema llega a la misma temperatura final. O sea, sabemos que Q5 es igual a la masa del calorímetro, el C del calorímetro, que es mi incógnita, el delta de T del calorímetro. Q5 sabemos que es 750, la masa nos la dio el problema, son los 150, el C del calorímetro es mi incógnita, y el delta de T, la temperatura final, que son los 20, menos la temperatura inicial, que por enunciado era la misma del hielo, que son los menos 10. Bueno, menos con menos más, y de vuelta estos son 30, y 30 por 150 no es otra cosa que 4500. Esto es 30, y 30 por 150 no es otra cosa que 4500. El C del calorímetro, y acá me quedan los 750. Y entonces, la última despejada, el calor específico del calorímetro, son los 750 sobre los 4500, y esto me dará C del calorímetro, esto me dará 0,166666 calorías sobre grado Celsius. Este problema, sobre todo, creo que la gran dificultad es al comienzo, y siempre ayuda, por más que no me lo pidan, a hacer la gráfica. Pero la gráfica solamente se puede hacer cuando tenemos dos sustancias distintas. Si ya al comienzo ya tengo tres sustancias, por más que alguien me diga es agua, por ejemplo, si yo tengo agua 80 que la mezclo con agua 20, que la mezclo con agua 50, bueno, no podés graficar la temperatura en función del calor intercambiado. Bueno, como siempre les digo, cualquier duda, pregunten, chicos.